Hola, buenos días. Mi nombre es Nicolás Bustamante. Yo soy redactor de temas de ciencia en el diario El Tiempo. Y hoy me acompaña el profesor Eduardo Alexis Larrañaga, quien es físico, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, con quien vamos a hablar de la noticia científica del día y pues posiblemente una de las noticias científicas de lo que va a ocurrir el año, y es el fallecimiento del científico británico Stephen Hawking, quien falleció en la noche de ayer para nosotros. Nos pusieron incluso aquí en el diario El Tiempo a correr, pero en esa hora alcanzamos a sacar esta primera plana pues contando algunos de los detalles del fallecimiento del científico, quien ha sido pues conocido por sus aportes a la física, quizás uno de los científicos más reconocidos, quizás uno de los científicos más mediáticos vivos y pues que estaba vivo hasta el momento. Y pues para eso estamos con Eduardo Alexis. Profesor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué causa tanto revuelo el fallecimiento de Stephen Hawking? ¿Por qué es tan importante este científico? ¿Cuáles fueron sus aportes al mundo de la física contemporánea? Bien, buenos días, Nicolás. Pues sí, ha causado un gran revuelo esto de la muerte de Stephen Hawking, y es que es tal vez el físico bueno, que ya estaba vivo, más conocido por el público en general. Se hizo bastante famoso desde la década de los 70 cuando publica sus resultados acerca de agujeros negros y también debido a sus estudios sobre la cosmología, que lo hicieron conocido en todo el mundo, ¿no? Ha aparecido en muchas series de televisión, ha aparecido en dibujos animados, y eso hace que pues, su muerte le duela a mucha gente. Uh-huh. Profesor, bueno, aprovechamos esta oportunidad para hacerles la invitación a todas las personas, a todos nuestros seguidores de Facebook, para que nos hagan todas las preguntas que tengan sobre el aporte científico de Stephen Hawking. Para nada es un secreto que Stephen Hawking padeció una enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, pero en este momento no vamos a hablar del tema médico de Stephen Hawking, sino vamos a hablar de sus aportes a la ciencia. Entonces, profesor, ¿cuáles fueron, digamos, esos aportes fundamentales o ese aporte fundamental que llevó a que Stephen Hawking fuera tan famoso en el mundo? Bien, podríamos dividir los aportes digamos, en tres partes. Primero, sus estudios en el doctorado que hizo allá en Cambridge, en los cuales pues, se orientó hacia la cosmología exactamente. Luego, hacia la década de los 70, entonces él enfocó sus esfuerzos hacia los agujeros negros y el estudio de singularidades. Y finalmente, ya después de todo esto, estudió con bastante detalle y pues intentó llegar a la famosa teoría del todo, donde quería ver la gravedad y la mecánica cuántica de alguna manera unidas. Bueno, profesor, vamos a tratar de desentrañar cada uno de esos aspectos que usted acaba de tocar. Usted primero mencionó la palabra cosmología. ¿Qué es la cosmología y cuáles fueron los aportes de Hawking a este campo? Bien, la cosmología es el estudio precisamente del cosmos, del universo como un todo. La cosmología pretende analizar qué es lo que sucede con la evolución del universo y además de eso, pues estudiar cómo es el posible comienzo del universo. Claro, una de las ideas que estudió Hawking precisamente es aquella idea del Big Bang, esa idea que dice que el universo surge de un punto inicial donde toda la materia y la energía del universo estaba concentrado y luego de ahí surge todo para formar lo que conocemos hoy en día. En ese punto entonces es muy importante las contribuciones de Hawking en cuanto a ese estudio del momento mismo del Big Bang, que pues llamaba él la singularidad inicial. Hay que decir que la teoría del Big Bang es desde el punto de vista científico la más aceptada actualmente sobre el origen del universo. Claro, sí, porque resulta que las pruebas observacionales en la astronomía y la astrofísica muestran que el universo está en expansión. Y pues si uno devuelve la película, resulta que es un universo en expansión hace mucho tiempo, hace algo así como 14 gigaaños, estaba pues todo metido dentro de un solo punto donde estaba concentrada toda la energía y materia. Ok, profesor, usted acaba de explicar el modelo cosmológico y posteriormente habló sobre el estudio de los agujeros negros, que es quizás el motivo o digamos el área de estudio por la que es más conocido Stephen Hawking. Mucha gente, uno le pregunta qué sabe de Stephen Hawking y siempre mencionan los agujeros negros, que además son unas estructuras del universo bastante particulares y llamativas. ¿Cuál fue digamos, esta línea de trabajo de Hawking? Sí, aquí viene tal vez por lo que siempre se relaciona a Stephen Hawking. Es que uno siempre asocia a Stephen Hawking con agujero negro, inevitablemente. Y lo que hizo fue un aporte bastante importante. Resulta que hasta la década de los 70 se consideraba que los agujeros negros eran objetos de los cuales nada podía escapar, ni siquiera la luz, por eso el término de agujero negro.
Pero resulta que Hawking en los 70s, estudiando los efectos cuánticos de la gravedad cerquita al agujero negro, pudo comprobar en teoría que ese agujero negro podría llegar a emitir un cierto tipo de radiación que correspondía a lo que se conoce en la jerga científica a la radiación de un cuerpo negro. Esa radiación pues estaría emitida por los agujeros negros y eso querría decir que el agujero negro perdería energía o perdería masa. Por lo tanto, el agujero negro en realidad podría ir cambiando de tamaño, achicándose y eventualmente evaporándose del todo. Esto querría decir algo así como que los agujeros negros no son del todo negros, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo que él mostró fue con la teoría que el agujero negro no es tan negro como se pensaba hasta la década de los 70, sino que en realidad estaría emitiendo continuamente radiación en todas las frecuencias. Bueno, profesor, esta radiación se le llama la radiación de Hawking. ¿Qué más nos podría usted contar un poco sobre esa radiación que emiten los agujeros negros en la teoría? Bien, la red Hawking es un efecto cuántico en realidad que se obtiene cuando precisamente aplicamos la mecánica cuántica cerca al llamado horizonte de eventos, el punto de no retorno del agujero negro. Es un efecto completamente cuántico. Ahora, una cosa interesante es que esa radiación Hawking es extremadamente débil, es muy, muy débil. Se le suele asociar una temperatura. La temperatura asociada con un agujero negro de tamaños estelares, como son los que uno espera encontrar en la realidad astrofísica, corresponde a tan solo unas milésimas de Kelvin. Kelvin es una unidad de temperatura que está muy por debajo del 0 grados centígrados. Eso quiere decir que es extremadamente difícil de medir, si no imposible. Y lo más gracioso de todo es que esa temperatura asociada con los agujeros negros es inversamente proporcional al tamaño del agujero negro. Eso quiere decir que agujeros negros muy grandes tienen temperaturas muy pequeñas y agujeros negros más pequeños tendrán temperaturas más elevadas. Usted aquí ha mencionado algunos términos que pueden resultar confusos para el público general. Usted habla, por ejemplo, de radiación, de Kelvin. Cuando hablamos de radiación podemos cambiar la palabra de pronto por luz, o sea, es decir que de alguna manera hay una forma de luz muy tenue, muy pequeña que estarían emitiendo. Sí, exactamente. Cuando hablamos de radiación estamos hablando de la radiación electromagnética, es decir, luz, una parte de la radiación, pero además emite también, o en principio emitiría en todas las frecuencias. Esto quiere decir desde las ondas de radio, las ondas de televisión, el infrarrojo, la luz visible y también ultravioleta, rayos X e incluso rayos gamma podría emitir en algunos casos. Y lo que le entendí es que esa temperatura, los agujeros negros tienen una temperatura también y esa temperatura sería muy baja, pero existiría. Sí, se le asocia a una temperatura por la radiación que está emitiendo, pero es extremadamente baja. Ok. Todo esto suena muy interesante, suena complejo y es una de las teorías físicas pues, que existen en la actualidad. Pero yo le quiero preguntar, ¿se han podido comprobar algunas de estas teorías? Por ejemplo, la radiación de Hawking, ¿se ha podido comprobar en la práctica, mediante algún experimento? No, hasta este momento no se ha podido comprobar experimentalmente la radiación Hawking o el efecto de radiación Hawking, porque como le digo, la temperatura es extremadamente baja. Y eso lo que implica es que la radiación cósmica de fondo, aquello que inunda todo el universo, tapa completamente esa radiación de los agujeros negros astrofísicos. Entonces, hasta este momento no se ha comprobado y seguramente en un futuro próximo o a mediano plazo tampoco se va a poder comprobar. Yo quiero que sigamos hablando un poco de este tema porque es interesante que un planteamiento tan famoso pues no haya sido todavía comprobado y en parte pues en eso consiste la ciencia, ¿no? en plantear hipótesis que a la medida del tiempo y de los avances tecnológicos se puedan comprobar. Usted acaba de mencionar el fondo cósmico de microondas. ¿Qué es el fondo cósmico de microondas que no dejaría probar esta radiación? Este fondo cósmico de microondas es precisamente la radiación residual del Big Bang. Entonces, cuando el universo era un punto y explota para formar lo que conocemos hoy en día, claro, eso es un montón de radiación que se va expandiendo y esa radiación se va enfriando a través de la historia cósmica. Hoy en día esa radiación ya se ha detectado y tiene una temperatura bajísima asociada, algo así como 2 Kelvin, algo así como menos 200 grados centígrados. Entonces, esa radiación inunda todo el universo y los agujeros negros tienen una temperatura aún más pequeña que ese fondo cósmico. Por eso es extremadamente difícil de medir. Este fondo cósmico de microondas podemos decir que es la luz residual del Big Bang, es como ver la luz del Big Bang. Del momento mismo de la creación del universo. Exacto, eso es un tema muy interesante. Sí. Bueno, yo aprovecho este momento para invitarlos a hacer preguntas, aquí ya nos están empezando a llegar algunas. Aquí
Pues esto es una casualidad, yo creo que usted podrá decir lo mismo, no creo que haya un fundamento científico para esto, pero es curioso que Stephen Hawking fallece eso nos lo dice Diego Alejo, que fallece el mismo día del nacimiento de Einstein, ¿no? Pues obviamente en el natalicio, sí, y el Día Internacional del Número Pi. Sí, es una coincidencia totalmente, ¿no? Muere Hawking precisamente el día antes del cumpleaños de Albert Einstein, el día Pi. Sí, aquí Jefferson Alejandro Padilla nos dice, también pueden hablar de la teoría que él tuvo sobre la contracción del universo y qué consecuencias traería. ¿Habló Hawking de la contracción del universo? Claro, Hawking estudió el modelo cosmológico o los modelos cosmológicos, porque en realidad hay bastantes. Algunos de ellos parecían predecir que el universo se está expandiendo y eventualmente podría frenarse para luego volver a contraerse en algo que se llamaría en teoría también el Big Crunch. El gran aplastamiento. Sí, el gran aplastamiento, el gran colapso. Sí, el gran colapso. Sí, claro, seguramente estudió todos esos modelos cosmológicos, pero las pruebas actuales parecen indicar otra cosa. Las pruebas desde los años 90 indican que el universo en expansión en realidad tiene una expansión acelerada. Y esa expansión acelerada pues implicaría que el universo no volvería a recolapsar sobre sí mismo. Entonces hoy en día se habla más bien de un universo que sigue en expansión y que continuaría en expansión sin volver a recolapsar. Claro, y si nos quedáramos hablando, por ejemplo, de esta expansión acelerada del universo, tendríamos que hacer muchísimos Facebook Live porque es una de las grandes preguntas que tienen los físicos en este momento, ¿verdad? Claro, la expansión acelerada aún hoy en día no se entiende, hay ideas, todo se reúne en aquella idea de la energía oscura, pero ¿qué es la energía oscura? Es una pregunta aún abierta también en la física. Bueno, ahora, antes de pasar a estas preguntas que nos hacen nuestros seguidores, también estamos hablando del tema de la radiación de Hawking, que no ha podido ser comprobada y que en últimas es la razón por la que un científico tan brillante y tan conocido nunca recibió el premio Nobel. ¿Por qué Hawking no recibió el premio Nobel si es tan famoso? Sí, pues digamos, él mismo lo sabía y lo dijo en varias entrevistas. El premio Nobel era bastante difícil de obtener para él porque una de las condiciones para recibir el premio Nobel es que haya una comprobación experimental del hecho en cuestión. Y la radiación Hawking, el mismo Hawking lo decía, seguramente no va a ser observada prontamente. Tal vez se demore muchísimo tiempo en llegar a una prueba experimental de esta radiación Hawking. Entonces, él mismo sabía que el premio Nobel estaba bastante lejos, pero ganó un montón de premios relacionados y que iban en la línea de la física teórica y las matemáticas. Aquí Juan Camilo Nieto nos pide que hagamos la aclaración de que es una teoría científica, de qué es una teoría científica, porque mucha gente la confunde con el concepto de hipótesis. Los planteamientos de Hawking caen dentro de la categoría de hipótesis o de teoría. No, porque la hipótesis es algo que uno propone, simplemente la propone directamente y no tiene prueba, pero es una propuesta. Mientras que la teoría es algo que se deduce de algo que ya está comprobado. Y es que todo lo que hizo Hawking está basado en la relatividad general. Y la relatividad general tiene muchísimas pruebas. Hace poco vimos las últimas pruebas como las ondas gravitacionales. Entonces, está basado en esa teoría de la relatividad general y a partir de esa teoría se desprenden resultados que aún hoy en día no son comprobados experimentalmente, pero que son resultados de esa teoría sí comprobada por otros caminos. Entonces, todos los físicos teóricos pues, precisamente suponen y creen, creo yo, que la radiación Hawking, los efectos descritos por él, son reales, pero su medición va a ser muy difícil. Entonces, ¿teoría o hipótesis? Teoría porque viene de la relatividad general, como unos resultados, y entonces viene algo comprobado experimentalmente. No es una hipótesis en el sentido de que no se coloca simplemente como algo que se propone. Ok, profesor, aquí también nos están haciendo preguntas. Andrés Uribe nos pregunta, bueno, esta es una pregunta que podemos dejar para el final, pero la podemos ir desarrollando desde ya. ¿Quién podría continuar con los trabajos que Hawking planteaba? Bien, pues hay varios científicos en el mundo que están continuando con los trabajos que dejó Hawking. Obviamente el grupo de Cambridge al cual él pertenecía siguen con sus trabajos, ellos están completamente apoyándolo en los errores que estaba haciendo, entonces ellos continuarán con la línea de trabajo de él exactamente. Pero además de eso, en todo el mundo hay científicos trabajando en el área de los agujeros negros, de la cosmología, de la relatividad general. No tan mediáticos como Hawking seguramente, pero sí hay muchos científicos trabajando. Aquí hay que decir y aclarar que esos son detalles biográficos. Stephen Hawking nació en Oxford, en Inglaterra, pero él toda su carrera académica la desarrolló en la Universidad de Cambridge, ¿es correcto? Sí. Él hizo su doctorado y hasta el 2009 ocupó una
una cátedra muy importante de esa universidad. Sí, la cátedra Lucasian. La cátedra Lucasian. ¿Qué nos puede contar un poco sobre esa cátedra, sobre el trabajo académico de Hawking? Claro, pues digamos, todo el desarrollo académico lo hizo dentro de la Universidad de Cambridge, allá está su grupo de trabajo, su grupo de investigación. La cátedra Lucasian tiene una cuestión interesante y es que es la cátedra que tenía Newton, Isaac Newton, el padre de la física tenía esa cátedra en su momento y ha sido heredada siempre a los mejores físicos de su momento. Y pues hasta, como usted lo dice, hasta el año 2009 la tenía en sus manos Stephen Hawking. Ok, aquí el astrofísico Juan Diego Soler, quien en este momento está en Francia, ya es colaborador de nosotros en las páginas del Tiempo, nos hace la siguiente pregunta acerca de la singularidad y por qué se rompen las leyes de la física cuando las densidades se hacen infinitas. Esto tiene un poco que ver con el tema de los agujeros negros, ¿correcto? Claro, los agujeros negros son ese objeto compacto del cual nada puede escapar, en principio, nada puede escapar. Resulta que las ecuaciones de la física, en particular la relatividad general, que es la que describe esos objetos completamente, divergen, se van para infinito cuando yo me ubico en el agujero negro, exactamente en esa posición R igual a 0 donde está el agujero negro. Esto es lo que se denomina una singularidad, es una divergencia, una ida a infinito de las ecuaciones de la física. Y claro, como las ecuaciones de la física se van para infinito, yo no puedo predecir lo que va a suceder con ese objeto. Las singularidades fueron constantemente un área de estudio para Hawking. Él se preocupó de esas singularidades, esos agujeros negros, también la singularidad que ocurre en el momento del Big Bang. Y digamos que la conclusión que él llegó es que las singularidades son en efecto algo malo para la teoría, para la física, en esa descripción. ¿Cómo solucionar el problema? Resulta que los agujeros negros siempre tienen a su alrededor algo que se llama el horizonte de eventos. Y es precisamente ese punto de no retorno a partir del cual si yo entro no puedo volver a salir. Y ese horizonte de eventos me protege a mí de los efectos adversos de la existencia de la singularidad. Ahí sí existe una hipótesis que se conoce como la conjetura del sensor cósmico. Esa conjetura del sensor cósmico lo que asegura es que no existirían en el universo singularidades desnudas, es decir, singularidades sin el horizonte de eventos. En ese sentido, las singularidades, aun cuando estén presentes, no son un problema para la descripción de la física. Hay que decir acá que los agujeros negros son lugares donde el espacio y el tiempo se comportan de una manera totalmente distinta a la que conocemos. Lo que ustedes llaman el tejido espaciotemporal cambia drásticamente. Claro, los efectos de la gravedad tan intensa del agujero negro hacen que el espacio-tiempo mismo cerca a ese objeto se comporte de maneras muy extrañas. Claro, uno puede hablar de agujeros negros quieticos, estáticos, ahí pues lo que hay son efectos como de dilatación temporal, cambio del paso del tiempo, también efectos acerca del corrimiento de la luz hacia el rojo. Pero cuando el agujero negro está además rotando, se presentan cosas aún más interesantes. Arrastres de los sistemas en los que yo describo la física, arrastre de los rayos de luz y otras cantidades de cosas aún más interesantes. Bueno, aquí hemos hablado bastante de los agujeros negros, les hemos dado bastante tiempo a este fenómeno del universo, pero de pronto mucha gente se está preguntando, bueno, ¿de dónde salen los agujeros negros? ¿De dónde salen estas estructuras tan extrañas? Sí, digamos, uno puede dividir los agujeros negros en, digamos, tres grandes grupos. Los agujeros negros de masas estelares, que son los que tienen masas comparables con las del Sol, los superagujeros negros, que son agujeros negros que están en los centros de galaxias y tienen millones de masas solares, y los microagujeros negros. En realidad hasta ahora científicamente uno cree bastante en la existencia de los agujeros negros estelares y supermasivos. Y el origen de estos pues viene de la siguiente forma. Los agujeros negros estelares vienen de la muerte de las estrellas. Cuando una estrella suficientemente grande muere y colapsa sobre sí misma, forma un agujero negro de masa estelar. Los agujeros negros supermasivos tienen un origen que aún hoy en día no ha sido completamente explicado. Hay algunas teorías, por ejemplo el colapso de materia oscura, o de repente tiene un origen por allá primigenio al comienzo del universo. Pero esas son, de nuevo, cosas que no se han podido comprobar. Okay. Profesor, ya para evacuar el tema del Nobel, que mucha gente le llama la atención, aquí nos preguntaban quién puede continuar el legado de Hawking. ¿Es posible que en el futuro alguien compruebe la radiación de Hawking o alguno otro de sus planteamientos y gane el Nobel esa persona y no Hawking, o los dos? Eventualmente, pero Hawking no podría porque otras condiciones de los premios Nobel es que el personaje tiene que estar vivo. Entonces no podría ganarlo Hawking ya desafortunadamente. Pero de repente alguien en un futuro tal vez lejano logre medir la radiación de Hawking y logre ganarse un premio Nobel por esa razón. Okay. Aquí Andrea Taylor nos está preguntando o nos está pidiendo que nos explique en qué se basa la certeza que Hawking tenía para viajar en el tiempo. Bueno. Un planteamiento bastante interesante. Sí. No exactamente certeza, él siempre estuvo estudiando también con bastante curiosidad aquello del viaje en el tiempo, incluso hizo algunas propuestas
acerca de por qué el viaje en el tiempo no podría ser posible, específicamente al pasado. Y es que cuando uno involucra viaje en el tiempo al pasado, pueden ocurrir aquellas famosas paradojas. Y entonces Hawking mismo propone en un artículo de los años 90 algo que se conoció como la conjetura de la protección cronológica. Esto es proponer que el viaje en el tiempo al pasado no sería posible precisamente porque esas paradojas no deberían existir. Entonces, digamos que no es completamente cierto que él estuviese apoyando el viaje en el tiempo, siempre estuvo curioso acerca de esto y acerca de cómo la relatividad general en algunos contextos específicos parece permitir aquellos viajes en el tiempo. Pero pues siempre fue crítico de la situación y propuso, por ejemplo, esta propuesta de no permitir los viajes al pasado. Okay. Profesor, en el 2014 se estrenó una película que seguramente muchos de los que están conectados a este Facebook Live vieron, que se llamó La teoría del todo. Es una especie de biografía de Stephen Hawking donde también abordan su trabajo científico, pero llama mucho la atención ese nombre, La teoría del todo, que es de hecho una de las grandes ambiciones que tuvo este científico. ¿Qué nos puede decir acerca de esta teoría del todo que Stephen Hawking estaba tan empeñado en conseguir? Claro, la idea de la teoría del todo surge precisamente del estudio de los agujeros negros, otra vez, y los efectos cuánticos a su alrededor. Y es que Hawking ya percibió ahí, cuando estudió esto en los 70s, que seguramente debía haber algo más que la relatividad general y la mecánica cuántica. Es decir, una teoría que permitiese entender las dos cosas al mismo tiempo. Esa teoría es la que se conoce hoy en día como la teoría del todo, tal vez por aquello de la película. Y esa teoría pues, fue buscada por Hawking y ha sido buscada por muchos físicos desde la década de los 70 y aún hoy en día no se ha concretado la idea en ninguna teoría, digamos, final. Hawking hasta los últimos días estuvo buscando esto, diferentes propuestas exploró, pero hasta hoy en día no se ha podido concretar nada. Bueno, Stephen Hawking, además de ser un gran científico, fue un divulgador muy prolífico, publicó muchos libros, hizo apariciones en distintas series, en medios de comunicación, siempre con el objetivo de contarle al público general de qué se trata la ciencia. Y pues quizás su libro más famoso es La breve historia del tiempo. ¿Qué nos puede contar ya para ir cerrando este Facebook Live sobre esta obra y sobre el trabajo divulgativo de Hawking? Sí, unos grandes aportes y tal vez por lo que es tan famoso Stephen Hawking es por sus libros de divulgación. Precisamente este libro de La breve historia del tiempo es uno de los más leídos en cuanto a física divulgativa se tiene. Creo que casi todos leemos ese libro en algún momento en el colegio, en bachillerato, seguramente leemos ese libro. Y ahí condensaba sus ideas de forma, digamos, divulgativa acerca de agujeros negros, cosmología, teoría del todo, etc. Es un excelente libro. Luego de él siguen otras secuelas y otros libros en los cuales, digamos, continúa su exploración acerca de esas ideas fantásticas. Nada, pues seguramente por eso es que es tan conocido este personaje, además de sus apariciones en los medios. Bueno, pues la invitación es a quienes no han leído este maravilloso libro que es La breve historia del tiempo, es a que lo consigan, seguramente ampliará mucho sus conocimientos sobre física de una manera bastante entretenida y muy clara. Y pues con esta recomendación pues les damos las gracias por habernos acompañado en este Facebook Live. Les recuerdo, mi nombre es Nicolás Bustamante, yo soy periodista de temas de ciencia en el tiempo. Los invito a que nos sigan en Twitter en @tiempo-de-ciencia y les damos las gracias al profesor Eduardo Alexis Larrañaga por habernos acompañado. Profesor, muchas gracias. Bueno, gracias Nicolás por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.